Hola queridos amigos, soy Jorge Hernán López, director del canal de YouTube Desde lo Alto al Espíritu. Hoy tenemos un programa especial. Quiero presentarte el resumen de los 8 primeros capítulos que hemos publicado en nuestro canal de nuestra serie Enamorándonos de la Biblia. De esta manera podrás darle rápidamente una mirada a todos los contenidos que en estos 8 temas hemos tratado en nuestro taller. Bienvenidos. Muy bien, el tema Enamorándolos de la Biblia ha sido mi propósito desde siempre y por eso surgió este taller de Biblia, el cual hacíamos inicialmente en vivo y en directo en diferentes partes presencialmente, pero ahora lo hacemos pues virtualmente y de una manera gratuita. Hay un primer capítulo que es la introducción a la Biblia. Como les dije, voy a ser muy rápido en esto porque ya saben, la tarea está entrar allí a YouTube desde lo alto y ver los capítulos. Son muy cortos. En este primer capítulo nos confrontamos de qué tanto sabemos de la Biblia y hablamos de qué significa la Biblia, cuándo fue escrita, quién la escribió, cuántos libros tiene el canon católico, y de esa manera nos damos cuenta que los libros de la Sagrada Escritura constituyen un canon que corresponde a lo que nosotros llamamos el canon bíblico. Luego, en el segundo capítulo de nuestra serie, tocamos los 5 grandes errores que cometemos con la Biblia. 5 grandes errores que podemos decir aquí rápidamente son leerla como si fuera un libro de ciencia, creer que es un simple libro, uno más de los que hay en nuestra biblioteca, tenerla como superstición, aquellos que la tienen allí en la sala de la casa abierta en el Salmo 91 creyendo que así se van a salvar, y de eso hablamos en este capítulo. Cuarto, leerla a la suerte como si fuera una ruleta. 1, 2, 3, a ver qué me sale hoy. Eso también lo tocamos en este punto. Interpretarla a nuestra manera. Ese sí que es un gran error y que da origen a la división de las religiones por cada una querer interpretar a su modo los textos bíblicos. Luego pasamos al capítulo número 3. En el tercer capítulo entonces hablamos de por qué nos dividimos. Ya el segundo nos decía que por la interpretación bíblica es que hay muchas divisiones en el mundo y de verdad más de 40.000 sectas y movimientos religiosos que reclaman ser los únicos. Y eso en parte es por la Sagrada Escritura. Aquí tratamos un tema bien importante, las estrategias del demonio para dividirnos con la Biblia. Es que siquiera fuera con algo externo, no, es a través de la Biblia que nos hemos dividido. Primero, porque nos engaña cambiando las palabras en la interpretación adecuada. Segundo, quitándole libros a la Biblia. Entonces explicamos y disertamos por qué algunas Biblias tienen cierto número de libros, por qué otras le han quitado otros libros, por qué nuestra Biblia tiene 73 libros. Allí en este capítulo hablamos de todo eso. También hablamos de que interpretando mal, sacando los textos de su contexto, porque recuerden que un texto sin contexto es un pretexto. De esa manera han logrado engañarnos de muchas maneras. Recuerden ustedes, por ejemplo, el famoso tema de los hermanos de Jesús o el tema de la idolatría de que nosotros supuestamente los católicos somos idólatras. Allí tocamos pues estos temas y las razones por las cuales a través de la Biblia nos estamos dividiendo. Un capítulo cuarto que lo he llamado Razones para leer la Biblia. Es un capítulo muy lindo porque nos dice de los efectos que produce la lectura de la palabra de Dios. Y aquí un resumen. Primero, nos libera de nuestras esclavitudes. Segundo, nos sana. Tercero, es creadora. Cuarto, alimenta. Quinto, nos ilumina y nos enseña. Y sexto, nos consuela. Recuerden, estamos haciendo un resumen de los capítulos que ya están publicados allá en YouTube, en la página Desde lo Alto al Espíritu, y que libremente tú cuando quieras en la intimidad de tu casa puedes estudiar o en cualquiera de las reuniones que normalmente podemos tener de evangelización. Quinto capítulo, ¿dónde empezar a leer la Biblia? Una gran pregunta que queremos resolver y queremos proponer aquí para que
quien quiera empezar a leer no tenga ningún temor y sepa por dónde deba empezar. En este capítulo, que me parece muy importante, hemos hablado de comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y hablamos de la importancia del Nuevo Testamento. Aquí hablamos también de por dónde empezar, obviamente. Se dice por qué libros empezaremos, cómo debemos empezar a leerla, cómo se lee la Biblia, datos matemáticos de interés sobre la Biblia. Como buen ingeniero, pues tengo que ponerle datos matemáticos al tema. Importancia, repito, del Nuevo Testamento. Finalmente, en este capítulo 5 hablamos de las condiciones para tener éxito en la lectura de la Sagrada Escritura. Y pasamos al capítulo 6, un capítulo también muy interesante que no se pueden perder porque nos habla ya de una manera práctica de cómo buscar un texto bíblico. Yo estoy seguro que lo sabemos hacer, pero hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, ¿quién dividió la Biblia en capítulos y versículos y por qué? ¿Cómo fue eso? 5 excepciones a la regla de que algún libro tenga capítulos y versículos. Hay 5 excepciones. Allí lo encontrarán. Nomenclaturas y abreviaturas para citar un texto bíblico. Estoy seguro que no estamos muy bien en ese punto. Signos de puntuación y su significado. Los signos que se usan, los 2 puntos, punto y coma, puntos suspensivos, etc. Ejemplos prácticos de búsqueda de textos. Como te digo, yo he querido empezar desde cero para que todos tengan la confianza de abrir la Biblia y empezar su lectura. No importa que no lo hayas hecho hasta ahora, nunca es tarde y ahora es el momento porque es la que nos acompaña en este camino de conversión. Y recuerda, cuando aconsejamos a alguien, debemos aconsejar con la palabra de Dios, no con nuestras propias palabras. Es la palabra del Señor la que vale a la hora de aconsejar. Y un ejemplo muy importante de los cuidados que tenemos que tener con nuestras Biblias. Estoy dando aquí en este capítulo un ejemplo práctico de una herejía que encontré en una de las Biblias católicas. Pero ojo, no en el texto original bíblico, sino en lo que yo llamo las notas marginales. Allí explico lo que son las notas marginales y aquí les muestro lo que es ese error. Ahora llegamos al capítulo número 7 de nuestra serie Enamorándonos de la Biblia. En este capítulo hemos explicado cómo surgió la Sagrada Escritura, quién se encargó de recolectar la cantidad de libros que había por allí regados y no solamente custodiarlos, sino definir si eran o no inspirados por Dios, para llegar a la gran conclusión que ha sido nuestra Iglesia Católica la encargada de hacerlo, de definir cuáles eran los libros verdaderos, los libros inspirados por Dios para llegar al canon católico. Por eso no podemos aceptar que nuestros hermanos separados ataquen nuestra Sagrada Escritura, ni mucho menos quitarle ciertos libros. No tienen ninguna autoridad. Ellos se dividieron en el siglo XVI y tomaron como base la Biblia que los católicos teníamos en el siglo XVI, que había sido aprobada. Esto lo estudiamos, lo hemos visto en este capítulo. También ustedes encontrarán los materiales en que se escribía originalmente la Sagrada Escritura, la historicidad de las Escrituras y los libros encontrados en las cuevas del Qumran, los lenguajes en que fue escrita la Biblia, los lenguajes originales, las primeras traducciones que se tenían y que se tiene noticia que sirvieron de base para nuestra Sagrada Escritura. Y llegamos al capítulo número 8, en que de igual manera que en el número 7 vamos a analizar cómo nació el Nuevo Testamento. Pero en este capítulo analizamos en concreto los libros deuterocanónicos, o sea, los 7 libros que las iglesias protestantes le han quitado a las Biblias, y en este capítulo estamos explicando por qué lo hicieron, por qué los han cercenado del canon bíblico católico y las consecuencias que esto trae. En este capítulo también explicamos cómo nació el Nuevo Testamento, las primeras Biblias católicas, la aprobación del canon bíblico,
los libros apócrifos y qué significan, una explicación importante sobre la numeración de los salmos. Recuerden que en algunas Biblias hay 2 numeraciones para los salmos, y una parte final importante donde hablamos de la iglesia, la tradición y la Biblia. Estos son entonces los primeros 8 capítulos de nuestra serie Enamorándonos de la Biblia. No olvides suscribirte a nuestro canal dando clic en el botón rojo y en la campanita para que YouTube te avise inmediatamente subamos un nuevo video. Y para terminar, quiero recomendarte un par de videos de nuestro canal que estoy seguro serán de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga.